Amén, amado. Damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial del Virrey del Pino. Agradecidos al Señor de poder estar en compañía y en conexión con todos ustedes. Esa es la página de Facebook, la última trompeta filial del Virrey del Pino, y ustedes nos pueden escuchar a través de la página los días lunes de 10 a 11 de la mañana y los días viernes de 13 a 14 horas. También está nuestro amado pastor Ramón Encina, al cual saludamos, y saludamos a todos los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, que se encuentra en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo. Usted puede escucharlo al pastor los días lunes de 9 a 10 de la mañana y los días viernes de 9 a 10 de la mañana también. Y bueno, también si usted nos quiere visitar en la congregación, la dirección de la iglesia es José Hernández 384 en el barrio El Tambo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y tenemos reuniones los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana, amados. También le invitamos a que usted nos escuche y se pueda suscribir y compartir nuestros programas en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede encontrar todo el contenido que se va subiendo de los estudios bíblicos y todos los programas que se van subiendo allí. Ahí encuentra también los videos de las reuniones presenciales para poder ser enriquecido por esta gracia, amados. Gracias le damos al Señor por todo esto. También quiero saludar a los hermanos que nos escuchan a través de la radio de la predicadora y a los que nos van a escuchar después a través de las repeticiones del programa. Amén, hermano. Damos gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecido de estar nuevamente para poder compartir, Señor, y enriquecer a los hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque somos instrumento en tus manos, Señor, para que tu palabra corra, Señor, y alcance a aquellos, Señor, que tal vez están imposibilitados de escucharla, Señor, o tal vez ignoran esta gracia que tú has manifestado para con nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a ir al libro de Romanos. Estuvimos hablando en el programa pasado. Y podríamos decir, son los primeros pasos de la gracia del Señor. ¿Vio? Y bueno, y el apóstol Pablo, como mencionábamos en el programa anterior, dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, para mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es útil o provechoso. Y bueno, y hablábamos en el capítulo 1, versículo 16 del libro de Romanos, dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y hablábamos de que el Evangelio es poder de Dios para salvar a las personas, y nos enfocábamos en el pecador, ¿vio? Que Cristo vino a traer a este mundo la realidad de la palabra. Él vino a traer la realidad de Dios, porque Dios, la vida de Dios se manifestó a través de él a todos los hombres. La gracia de Dios se manifestó a través de él a todos los hombres, ¿vio? Y entonces, cuando los discípulos le dijeron al Señor: muéstranos al Padre y nos basta, él le dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Entonces él se estaba manifestando en él Dios mismo. Dios mismo se estaba manifestando en él. ¿Para qué? Para salvarlos de la condenación, de la condición en la que estaban. ¿En qué condición estaban los hombres? Los hombres se encontraban en Adán, y en Adán estaba la condenación que entró a causa del pecado. Fíjese que dice que en el libro de Romanos, en el capítulo 5, fíjese lo que dice en el versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, fíjese lo que entró por causa del pecado de Adán. ¿Vio? Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese. Pero la naturaleza del hombre se contaminó, se corrompió a causa del pecado. ¿Vio? Y Dios se separó del hombre. Dios se separó del hombre. El fin de Dios cuando creó al hombre era hacerse uno con él, era manifestarse a través de él. ¿Vio? Y entonces el pecado lo que hizo fue separar a Dios del hombre.
Fíjese. Y entonces ahora viene la buena noticia. Que eso significa evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buena noticia de salvación para el hombre. Y esa buena noticia la trajo el Señor. ¿Vio? ¿Qué buena noticia nos trajo el Señor? Que Él vino a ocupar nuestro lugar en la cruz, ¿vio? Despojándose de toda su divinidad, de toda su deidad, ¿vio? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como dice en Filipenses capítulo 2, ¿vio? Y estando en la condición de un hombre, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vio? ¿Y qué fue lo que produjo el Señor allí con esa humillación? Él produjo con esa humillación, produjo nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación en cuanto a nuestra posición delante de Dios. Ahora Dios nos ve en Cristo. Dios lo ve a usted en Cristo y me ve a mí en Cristo. ¿Y cómo lo ve Dios en Cristo? Y Dios en Cristo nos ve santos, justos y perfectos. Él no ve nada que condenar en Cristo. Y cuando nos mira a nosotros en Cristo, no ve en nosotros nada que condenar. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, vamos a leerlo, hermanos amados, para que usted pueda no solamente escucharlo, sino que pueda corroborar que está escrito en la palabra. Es muy importante que usted lo pueda corroborar, pueda leer. Por eso, cuando usted escucha la radio, cuando escucha la televisión, o cuando escucha un medio en el cual se transmite la palabra de Dios, es muy bueno que usted tenga su Biblia a mano, para que usted pueda comprobar que lo que se habla está escrito. Está escrito, ¿vio? Y entonces acá la palabra del Señor dice, ahora pues, en el 8.1 del libro de Romanos, ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjese qué maravilloso. Eso nos trae descanso, ¿vio? Eso nos trae a nosotros una paz, ¿vio? Eso nos trae una paz. Dice la palabra del Señor que Él es nuestra paz, ¿vio? Y eso nos trae un descanso a nosotros. ¿Por qué? Porque dice acá la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿vio? Pero no termina ahí el versículo, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Fíjese. Y entonces Dios nos hace ver ahora nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Ahora somos hijos. Somos hijos de Dios, ¿vio? Comprados y lavados con la sangre de Cristo. Ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Fíjese. Por eso, fíjese qué maravilloso. Dice, el apóstol Pablo no se avergonzaba. Y le aconsejaba a Timoteo, como hemos leído en el programa pasado, le decía a Timoteo, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Señor Jesucristo, ni de mí, dice, preso suyo. Fíjese. Y entonces acá la palabra del Señor dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Cualquier dificultad que usted esté pasando, cualquier lucha que usted esté teniendo, ya sea interna o externa, toda la victoria está en el Evangelio. En el Evangelio, hermano Nicolás, sí, en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la victoria. Él nos hizo a nosotros más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 y versículo 29. ¿Vio? Fíjese, Él nos hizo a nosotros más que vencedores, por medio de lo que Él hizo por nosotros. ¿Vio? Y de lo que Él hace en nosotros. ¿Qué hace en nosotros? Él va transformando nuestras vidas. ¿Cómo la va transformando? Por medio del conocimiento de su palabra y por medio del Espíritu Santo, que va obrando esa transformación en nosotros. Fíjese. Entonces, fíjese qué poder que tiene el Evangelio. El Evangelio tiene un poder tan grande que puede transformar nuestras vidas a la misma imagen de Cristo. ¿Vio? Entonces el apóstol Pablo le escribía a los romanos, ahí cuando apenas entramos, porque en el libro de Romanos nosotros vemos la provisión, vemos nuestra posición, vemos todas las riquezas que Dios nos dio a nosotros en Cristo Jesús. Fíjese, de ahí vemos todo lo que Él nos dio en Cristo. Y Él nos hace saber que para toda circunstancia el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Vio? Ahora ya no solamente está hablando de nuestra salvación inicial, de cómo ser salvo de la condenación eterna y del lago de fuego, sino salvación de nuestra propia vida,
de nuestra propia mente, de los sentimientos, del día a día que vamos pasando. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice. Fíjese. Ahí Dios nos proveyó a nosotros en Cristo todo lo que nosotros necesitamos para que esta vida se manifieste en nosotros y poder ser salvos de las circunstancias que vienen a nuestra vida. Como dice acá la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, que siempre lo leemos, en el capítulo 4. Dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pues dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Vio? Atribulados en todo. Hay situaciones por todos lados, pero no angustiados. En apuro, dice, mas no desesperados. Perseguidos, dice, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Vio? La muerte de Jesús llevamos en el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo decía, yo todos los días muero, dice. ¿Vio? ¿Morir a qué? Morir al yo. Morir a las concupiscencias de la carne. Morir a los pensamientos que vienen en contra de la voluntad de Dios. A los sentimientos que quieren levantarse en contra de la voluntad de Dios. Entonces dice, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjese. Y ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder del Evangelio. Transformar nuestras vidas cada día, transformar nuestra manera de pensar. Y eso es por medio de la renovación del entendimiento. Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, fíjese que dice ahí. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, el Evangelio, esta palabra que vino a nosotros, nos enseñó cómo hacerlo. Nos capacitó para poder hacerlo. ¿Cómo nos capacitó? Por medio de la vida que hemos recibido. Entonces esa vida nos lleva a nosotros a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Eso de qué habla? De negarnos a nosotros mismos, de negarnos al sentir, al pensamiento y a la dirección que la carne tenía, ¿vio? Para que le demos lugar al pensamiento, al sentir y a la dirección que el espíritu tiene. Son dos formas de vida diferentes. Son dos formas de vida diferentes. Pero nosotros ya hemos experimentado la otra vida. Ya hemos experimentado el otro pensamiento. Ya hemos experimentado la otra dirección. Y nos llevó a ser personas infelices. Ahora experimentamos el sentir, el pensamiento y la dirección que Dios produce por medio de su palabra a través del Espíritu. Y entonces nos gozamos. Nos gozamos. ¿Por qué nos gozamos? Porque vemos lo que produce en nosotros. Una transformación de vida. Una transformación de vida, amados hermanos. Por eso dice acá la palabra del Señor. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis, dice, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis, ¿vio? No toméis la forma. No tomemos la forma, dice, de este siglo, de este mundo. ¿Vio? El mundo nos persigue por todos lados. ¿Vio? Y nos quiere acorralar por todos lados. Haciéndonos creer o queriéndonos hacer creer, ¿vio? Que lo que Dios llama malo es bueno. ¿Vio? Que lo que a Dios no le agrada es agradable. ¿Y no pasó así en el principio? En el principio pasó así. Dios le dijo al hombre, de todo árbol que ves en el huerto, dice, podéis comer, pero del que está en el medio del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis, porque si no moriréis. ¿Vio? Pero Satanás, ¿qué hizo? ¿Vio? Fue al pensamiento, al sentimiento y a la dirección del hombre y le cambió eso. Le cambió. ¿Cómo se lo cambió? Le hizo ver el fruto como algo bueno. ¿Vio? Se lo hizo codiciar como algo bueno. Y lo hizo gustar de ese fruto como algo bueno, cuando Dios ya había dicho que no.
Dios ya había dicho que no. Dios ya le había dicho al hombre. ¿Vio? Fíjese, y entonces ahora nosotros vemos que hay una vida que va completamente en contra a la vida que está en este mundo, a la vida que rige a este mundo. ¿Vio? En la vida que nosotros tenemos dentro de nosotros está el carácter santo de Dios. ¿Vio? Y entonces acá la palabra del Señor nos enseña que en esta vida que hemos recibido, en esta gracia que hemos recibido, está el poder para poder ser salvo de todas esas circunstancias que vienen a nosotros. Está el poder para poder ser salvo de todo sentimiento, pensamiento y dirección que va en contra de la palabra de Dios. ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos que descubrir ahora, experimentar lo que Dios produce en nosotros, a través de nosotros, por medio de lo que hemos recibido. Por eso, hermanos amados, ahora entendemos por qué muchas veces somos derrotados, porque no podemos experimentar. ¿Vio? ¿Por qué no podemos experimentar? Y porque tal vez no estamos creyendo, o tal vez tenemos temor a experimentarlo. Pero cuando lo experimentamos y vemos lo que Dios produce a través de esta gracia maravillosa, entonces nosotros nos gozamos. Porque vemos que ¿qué produce Dios? Produce el carácter de Cristo en nosotros. ¿Vio? Produce el carácter de Cristo en nosotros. Y entonces cuando Cristo se manifiesta en nosotros, el nombre de Dios es engrandecido. ¿Vio? El nombre del Señor es engrandecido. ¿Vio? Por eso, fíjese que el apóstol Pablo no se avergonzaba. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque él había comprobado. Él había comprobado en su propia vida lo que la gracia de Dios producía. Como dice ahí en el libro de Segunda de Corintios, donde el apóstol Pablo da testimonio de que la gracia de Dios no había sido en vano para con él. ¿Vio? La gracia de Dios no había sido en vano para con él. ¿Vio? ¿Y cómo él sabía que no era vana la gracia? Porque le dio lugar. Ahora, ¿la gracia puede ser vana? Sí, puede ser vana. ¿Cuándo? Cuando nosotros no le damos lugar en nuestra vida. Cuando no le damos lugar en nuestra vida. Vana acá, pero la gracia en sí no es vana. Es vana cuando yo no le doy lugar acá. ¿Vio? Se hace vana en mi vida. Pero la gracia, para lo que es enviada, es exitosa. ¿Vio? Es exitosa. Por eso el apóstol Pablo, cuando les hablaba a los hermanos ahí en Hechos 20:32, él estaba seguro a qué él los encomendaba a los hermanos. ¿Vio? Él no tenía temor de decirle a los hermanos lo que le dijo ahí en Hechos 20:32. Fíjese. Podemos leer en el 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por vigilantes, por aquellos que vigilan, observan, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Vio? No perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Vio? El apóstol Pablo se iba, ya no iba a estar con ellos, ya había cumplido con su tarea. ¿Vio? Y él se iba, se tenía que ir. Y entonces le decía a los hermanos, ahora, dice, hermano, os encomiendo a Dios. Lo ponía en la mano del Señor. Él había hecho su trabajo, ahora los ponía en la mano del Señor. Y no solamente que los encomendaba a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Vio? ¿Dónde está el poder? En la palabra de su gracia. ¿Y qué leíamos ahí en Romanos 1:17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. ¿Vio? ¿Dónde está el poder? En la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo afirmaba con seguridad, con certeza, con convicción en su corazón. ¿Vio? La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. ¿Vio? Por eso él estaba seguro cuando le dijo a los hermanos antes de irse. ¿Vio? Antes de irse. Y ahora, hermanos, se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia.
¿no? Cuando nosotros encomendamos a un hermano a la gracia de Dios, lo estamos dejando no en las mejores manos, en la única mano que lo puede sostener, perfeccionar, alentar y fortalecer al hermano. Porque no hay otro lugar donde el hermano pueda ser alentado, perfeccionado, fortalecido, sino en la gracia de Dios. No hay mejor lugar que la gracia de Dios para que el hermano sea sostenido. ¿Y qué lugar es ese? La gracia de Dios, hermano. Y las manos de Dios mismo. Lo estamos dejando en las manos de Dios mismo. ¿No? Y como decía el pastor una vez, ¿y qué pasa si el hermano cae de la mano de Dios? Y el Señor tiene dos manos. Lo puede levantar nuevamente y lo puede sostener. Fíjese cómo es la gracia. La ley tenía un carácter diferente. La ley, una vez que el hombre caía, ahí quedaba. Pero la gracia tiene el poder de restaurarlo, de levantarlo y de sostenerlo. Y de afirmarlo. Fíjese qué maravilloso. Por eso el apóstol Pablo estaba seguro, ¿vio?, de la expresión que tenía para con los hermanos ahí en Mileto antes de irse. ¿Vio? Y él le decía a los hermanos, ahora hermanos, dice, os encomiendo a Dios. ¿A quién los iba a encomendar? ¿Lo iba a encomendar a otro hombre? ¿Lo iba a encomendar a una denominación? ¿A una organización? No, él los encomendó a Dios. Los encomendó a Dios. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, dice, ¿no?, para sobreedificaros. ¿No? Para sobreedificaros. Y daros la herencia con todos los santificados. ¿Usted quiere recibir herencia? ¿Usted quiere ser edificado y sobreedificado? El poder está en la gracia. ¿No? ¿Usted quiere ser transformado a la misma imagen de Cristo? El poder está en la gracia. No hay otro lugar. No hay otro lugar. No hay una denominación. No hay un instituto teológico al que yo le pueda decir, no, usted va a ir ahí, usted va a ser adoctrinado, perfeccionado, confirmado y va a recibir su herencia. No. El apóstol Pablo no lo llevó a ningún instituto teológico a los hermanos, no, lo llevó a la gracia. Pero ¿sabe por qué lo llevó a la gracia el apóstol Pablo? Porque él lo había experimentado en su vida. Él lo llevó al Señor Jesucristo porque él lo había experimentado en su vida. ¿No? Él lo experimentó primero acá. Y entonces le decía a los hermanos, crean en la gracia de Dios, crean lo que el Señor Jesucristo, déjense perfeccionar por el Señor Jesucristo, porque es la única manera. Es la única manera. Fíjese. Y entonces, fíjese qué maravilloso, dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios. Porque él le venía hablando, después de mi partida, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice, acordándose, dice, de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios. Ahora los dejo en las manos de Dios. Y ahí estaba tranquilo el apóstol Pablo. Él estaba tranquilo. Su trabajo ya había terminado y él tenía que seguir su camino. Pero Pablo no iba a estar con ellos, pero iba a estar el Señor. Iba a estar la gracia. Ellos ya habían gustado la gracia de Dios, la habían experimentado. Entonces Pablo se quedó tranquilo. Os encomiendo a Dios, dice, y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificaros. ¿Vio? Para edificar en ustedes una vida, para moldearlos a ustedes a la imagen de Cristo, ¿vio? Para sobreedificar y daros herencia, dice, con todos los santificados. Entonces fíjese el poder que tiene el Evangelio. ¿Vio? Ya hemos hablado en el programa pasado de que el Evangelio tiene poder para salvar a las personas, ¿vio? Hacerlas de pecadores, hacerlas hijos, constituirlos hijos de Dios. Bueno, ahora el Evangelio tiene un poder mayor todavía. ¿Cuál es el poder mayor que tiene? Que salvar a los pecadores y convertirlos en hijos de Dios. Transformarlos en la imagen de Cristo.
conformarlos a su imagen. Poner en ellos el pensamiento, el deseo y la dirección que hubo también en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor, haya en vosotros, dice, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y quién lo produce? La gracia, el Evangelio. Fíjese, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué tanto énfasis en esto? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Porque conforme a este Evangelio, conforme a la gracia de Dios, nosotros vamos a ser juzgados. ¿No? Conforme a este Evangelio, no conforme a la palabra que Dios le dio a Pedro, o que le dio a Juan, o que le dio a Mateo o a Lucas. No, conforme a la palabra que Dios le dio al apóstol Pablo, a través del Señor Jesucristo. Conforme a esta palabra, conforme a este Evangelio, nosotros vamos a ser juzgados y recompensados en aquel día delante del Señor. ¿No? Por eso, hermanos amados, es importante que nosotros retengamos lo que hemos escuchado desde el principio. Cómo la gracia se manifestó a nosotros. Cómo la gracia nos salvó. Cómo la gracia nos va perfeccionando. Por eso el apóstol Pablo, fíjese, le escribe a Timoteo, ya despidiéndose, porque ya sabiendo él que iba a ser sacrificado, él le escribe a Timoteo y no le dice que traiga otro mensaje diferente. No le dice que le hable a los hermanos de otra cosa diferente. Él le habla a Timoteo y le dice, retén lo que has aprendido, dice. Alabado sea su nombre. Fíjese. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó, dice, que nos salvó no conforme nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora se ha manifestado la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Fíjese, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén las formas de la sana doctrina. Retén la forma. ¿Y qué forma será que le da la sana doctrina? La forma de Cristo. Lo transforma al hermano. Le transforma su carácter, transforma su manera de pensar, transforma su dirección al carácter, el pensamiento y la dirección de nuestro amado Señor Jesucristo. Fíjese qué poder que tiene el Evangelio. Y ese poder no ha cambiado, hermano. Ese poder sigue vigente aún hoy. ¿No? Aún hoy. ¿Y por qué no es transformada la vida de las personas, dirá usted? Y bueno, ahí la persona se tiene que examinar. Está recibiendo la palabra de la sana doctrina, está recibiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, está inclinando el oído a la gracia de Dios, o está siguiendo su propio pensamiento y su propia dirección. Si está inclinando el oído a la gracia de Dios, al Evangelio verdadero, entonces el resultado es Cristo en nosotros. El resultado es Cristo en nosotros. Ahora, si lo que él está recibiendo, si a donde él está inclinando el oído son viandas, no es alimento sólido, no es la gracia de Dios, entonces no hay una transformación de vida. No hay una transformación de vida. La gracia produce una transformación de vida, hermano. Por eso, como siempre hablamos en la radio, en las reuniones, el pastor también lo habla, usted tiene que experimentar lo que la gracia de Dios produce.
en usted. Usted lo tiene que experimentar. ¿No? ¿Y qué produce? Una transformación de vida. ¿Y cómo lo sabemos? Y nosotros lo sabemos porque lo hemos experimentado. Nosotros no somos las mismas personas que hace 10, 15, 20 años cuando nos convertimos al Señor. El Señor ha trabajado mucho en nosotros. Eso no quiere decir que ya lo hayamos alcanzado todo. Todavía nos falta. Como dijo el apóstol Pablo, todavía nos falta, nos extendemos hacia la meta. Pero que la gracia de Dios ha trabajado en nosotros, ha trabajado en nosotros. Esa gracia, ese evangelio tuvo un poder tan grande para sacar tanta dureza de nuestros corazones, para sacar todas aquellas cosas que impedían que esta vida crezca, se desarrolle y se dé a conocer. Por eso en el evangelio hay un poder tan grande que las organizaciones religiosas no lo tienen, que las denominaciones no lo tienen. No lo tienen, ellos no lo tienen. ¿Por qué? Porque usted verá muchas personas allí, pero van pasando los años y las personas siguen siendo la misma persona. El carácter sigue siendo el mismo, la manera de pensar sigue siendo la misma. ¿Y usted cómo lo sabe, hermano? Porque usted habla por hablar. No, nosotros hemos estado allí. Y la gracia del evangelio verdadero nos sacó a nosotros de ahí para hacer lo que hoy nosotros somos. La gracia nos trasladó de la religiosidad, de la mundanalidad, nos trasladó de allí al reino de su amado Hijo, a la gracia. Por eso la gracia tiene un poder tan grande, hermano, que si usted no lo experimenta, por más que yo tome la palabra y se lo explique por la palabra, usted se va a quedar maravillado en la exposición, pero más maravillado se va a quedar cuando vea lo que la gracia de Dios produce en su vida. Más maravillado se va a quedar, porque la gracia tiene un poder tan grande, que va hasta lo más profundo de nosotros. Fíjese hasta dónde va la gracia. Hebreos capítulo 4. Versículo 12. Mira hasta dónde va la gracia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Tiene vida y da vida. Y es eficaz. Para lo que es enviada es provechosa. Produce aquello para lo cual fue enviada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos, dice. Por eso el Señor dijo que cuando Él manda la palabra, Él la manda con el fin de producir todo aquello para lo cual es enviada. Y no vuelve atrás vacía. Sino que vuelve con el fruto. ¿Cuál es el fruto? Cristo en nosotros. Fíjese qué maravilloso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne. No hay nada escondido en su presencia que pueda ser manifestado a través de su palabra. Y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese lo que el Evangelio, el poder del Evangelio, el poder que el Evangelio tiene, el poder que la gracia tiene, va hasta lo más profundo. Por medio de la ley, el hombre lograba una apariencia exterior, una religiosidad, pero dentro de él había tantas cosas dentro de él que todavía no habían sido juzgadas y no podían ser juzgadas por la ley. Porque la ley vino para el conocimiento de esas cosas, pero el hombre no se podía deshacer de esas cosas que estaban dentro de él por medio de la ley. Por eso vino la gracia. Vino con nuestro Señor. Y la gracia nos enseñó a nosotros a despojarnos de todas esas cosas por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Entonces dice acá la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, conoce, no hay nada escondido delante de él que no sea manifestado. Discierne, dice, los pensamientos y las intenciones,
y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien que tenemos que dar cuenta. Fíjese el poder que tiene este evangelio, esta gracia maravillosa. La gracia no vino a usted para condenarlo. La gracia vino para salvarlo. La gracia vino para perfeccionarlo. La gracia vino para hacerle saber que ahora usted tiene una nueva vida y que usted tiene que aprender a depender de esa nueva vida. La gracia vino para hacerle saber que esa nueva vida lo va a llevar a una dirección diferente a la que usted estaba tomando. ¿A qué dirección me va a llevar? Me va a llevar a ser conformado a la imagen de Cristo. Fíjese la gracia, qué maravillosa esta gracia. Por eso no podemos dejar de citar las palabras del apóstol Pablo. Dice, la gracia de Dios no fue en vano para con él. Y que la gracia no sea vana para con nosotros. Que no sea vana para con nosotros. ¿Se puede hacer vana? Sí, se puede hacer vana. ¿Cuándo? Cuando nosotros no le damos lugar para que ella produzca en nosotros aquello para lo cual fue enviada. ¿Para qué fue enviada? Para llevarnos a nosotros a ser semejantes a Cristo. ¿No? Para que podamos alcanzar la imagen de Cristo, a fin de que esa imagen se pueda manifestar a través de este vaso de barro. Fíjese. ¿Y eso por medio de qué lo logramos? Del poder del Evangelio. Del poder del Evangelio. En este Evangelio, en esta gracia maravillosa, hay un poder tan grande, hermano. Tan grande. Que si usted le da lugar, le puedo asegurar que usted no se va a arrepentir, no se va a avergonzar. No se va a avergonzar. ¿Por qué? Porque va a producir a Cristo en usted. Va a producir a Cristo en usted. Y usted va a ser uno más entre los muchos hermanos del cual Cristo es el primogénito. ¿Vio? Ya no es Cristo el unigénito, sino dice la palabra, el primogénito entre muchos hermanos, que van siendo conformados a su propia imagen. Fíjese qué maravilloso, hermano. Poder entender estas cosas nos trae a nosotros un descanso. Nos trae un descanso. ¿Por qué? Porque ya nosotros no somos aquellos los que obramos, ¿vio?, para que esto se produzca en nosotros, sino que es la gracia de Dios en nosotros. Es el poder de este evangelio bendito, ¿vio?, de este evangelio maravilloso que nos fue traído por el mismo Señor Jesucristo, dado al apóstol Pablo, para que nosotros hoy podamos gustarlo, para que hoy nosotros podamos palparlo. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y volviendo ahí a Romanos capítulo 1, versículo 16, que estamos leyendo, fíjese, una palabra muy conocida, y cuánta riqueza podemos sacar de esta palabra. Cuánta riqueza hay para nosotros en esta palabra. El apóstol Pablo le describía a los romanos, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Vio? ¿Y cómo vamos a avergonzarnos de algo que hemos experimentado y hemos visto de lo que produce? No nos podemos avergonzar de ello. ¿Vio? No tenemos temor de declarar con nuestra boca lo que Dios hizo a través de su gracia en nosotros, porque lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado. Dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjese, pero quisiera que usted se quede con esta palabra del versículo 16, ¿no? Del versículo 16. Hay un poder tan grande en la gracia que lo puede hacer a usted libre de cualquier cosa que quiera impedir que usted sea feliz en el evangelio, de cualquier cosa que quiera impedir que la gracia sea una realidad en usted. El poder está ahí. El poder está ahí. Y usted tiene que apropiarse de ese poder. ¿Cómo se apropia usted de ese poder? Por la fe. Por la fe. Porque en el evangelio dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Nosotros nos apropiamos de todo lo que el Señor, lo que el Padre nos dio en Cristo, nos apropiamos para nosotros por la fe, creyendo no que Dios nos va a dar, sino que ya nos dio, que ya nos proveyó todo en Cristo,
que toda aquella vestimenta, por decirlo de alguna manera, espiritual que nosotros necesitábamos para vestirnos, para poder andar en este mundo, Dios ya nos las dio en Cristo. ¿Vio? Y que todo lo que se presente a nuestra vida, y ya tenemos ahora dónde recurrir. ¿Vio? Ya no buscamos a Dios en el cielo, sino que ahora buscamos al Señor dentro de nosotros, nuestro espíritu. Vamos ahí. Ahora lo hemos experimentado, lo hemos gustado. ¿Vio? Como nos compartía el pastor el día miércoles en la reunión. ¿Vio? Mirando allá el Salmo 27, David decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué he de atemorizarme? ¿Vio? Y fíjese, él lo había comprobado, él lo había gustado, él lo había experimentado, él había caminado con el Señor tal vez. ¿Vio? En los momentos de prueba, de lucha, él había caminado con el Señor. Y ahora él podía afirmar: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y ahora nosotros podemos experimentar: el Señor es mi gozo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi vida. ¿Por qué? Porque caminamos con el Señor. Pero ya no caminamos como David, como Enoc, como Josué, como Caleb, como los héroes del Antiguo Testamento. Ya no caminamos al lado del Señor, sino que el Señor ahora está dentro de nosotros como vida. Vamos caminando y el Señor está dentro de nosotros y lo podemos experimentar y nos podemos gozar con Él. Fíjese qué maravilloso. Fíjese el poder que tiene el Evangelio para hacernos saber que la vida, esa vida resucitada, ¿vio? Esa vida poderosa que resucitó a Cristo de entre los muertos, ahora está dentro de nosotros. Y caminamos con ella todos los días de nuestra vida. Todos los días. Y si hay algo que a nosotros nos quiere impedir vivir una vida feliz en el Evangelio, entonces recurrimos a esa vida. Y esa vida nos hace libres, porque en esa vida está el poder. En esa vida está el poder para quitar todo aquello que impide que nosotros podamos vivir una vida de gozo y de paz en el Señor. En esa vida está el poder. Fíjese, David lo había experimentado, pero el Señor estaba fuera de él. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Eso dice en el Salmo 27. Se lo voy a leer, hermano, para que usted lo pueda ver también, lo pueda leer ahí, si usted tiene su Biblia ahí a mano. Alabado sea el nombre del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjese. Y David caminaba con Dios, tenía relación con Dios, pero fuera de él. Ahora Dios está como vida dentro de nosotros. Y nosotros tenemos una relación mayor. Aún David no había tenido un nuevo nacimiento, y nosotros sí. Entonces fíjese la relación tan cercana que tenemos con el Señor. ¿Y eso qué nos hizo saber? La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo nos hizo saber y experimentar todas estas cosas. ¿Y cuántas cosas más nos querrá hacer experimentar? ¿Vio? Por eso caminar con el Señor, ¿vio? Caminar con el Señor, tener comunión con Él, vivir en esa relación con Él, eso es lo más maravilloso que le puede pasar al cristiano. Vivir en una relación tan intensa con su Señor, ¿vio? Y ya no lo ve allá a lo lejos, ¿vio? Ya no lo ve allá a lo lejos, sino que lo ve dentro de Él, lo ve cerca de Él, fíjese. Y ve que con Él se puede gozar, se puede fortalecer y se puede animar y alentar. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y entonces el apóstol Pablo había tenido esta experiencia. Él había tenido esta experiencia. Que el Señor era su todo. El Señor era aquel que lo alentaba, aquel que lo fortalecía. Por eso él exclamó ahí en el libro de Filipenses, después de haber tenido una relación tan cercana con el Señor. Fíjese lo que el apóstol Pablo, después de haber experimentado que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el apóstol Pablo escribió ahí en el libro de Filipenses,
Espere que se me perdió el versículo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, ya lo voy a encontrar. Acá. En el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 11. En el 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Y quién le enseñó? Le enseñó el Señor. ¿Cómo le enseñó el Señor? En la comunión que él tuvo con la vida que estaba dentro de él, en los momentos que él pasó. Le enseñó el Señor. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así como para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese. Y tener una relación, ¿vio?, directa con el Señor, eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Por eso, cuando nosotros tenemos una relación directa con el Señor, caminamos con el Señor, hablamos con el Señor, nos relacionamos con Él, entonces podemos exclamar lo que el apóstol Pablo exclamó acá en el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego. Amén, hermano, doy gracias al Señor, hasta ahí me dio el Señor. No voy a agregar más nada para no dañar lo que el Señor quiere darles a ustedes. Le invitamos nuevamente a que usted nos escuche el día lunes, de 10 a 11 de la mañana estamos nosotros y el pastor está de 9 a 10 de la mañana, igual que el día viernes. Y el día viernes nosotros estamos de 13 a 14 horas. También le queremos invitar a nuestras reuniones este de sábado a las 19 horas y este domingo a las 10 de la mañana, amados hermanos, en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque ahora sabemos que hay un poder tan grande en esta gracia maravillosa, que tiene la facultad, Señor, de hacernos más que vencedor en toda circunstancia. Señor, porque esta vida que está en nosotros no hace más que vencer, Señor amado. También te rogamos, Señor, que tú bendiga la vida de los hermanos que nos están escuchando y también bendice a aquellos que nos van a escuchar a través de las diferentes redes, Señor, sociales, para que ellos puedan ser enriquecidos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.